Atención país, porque todos están muy pendientes y todos nos preguntamos ¿cuándo se convocará a las elecciones? ¿Cuál será el procedimiento que se debe seguir? Hoy estamos con Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Ella que tiene amplio conocimiento en esta área, vamos a conversar con ella, quien también nos va a responder algunas preguntas que tenemos. ¿Cómo está? Qué gusto tenerla acá. Vania, buenos días, y aquí estamos, pues ayer, como decíamos, hemos presentado una propuesta, una ruta para pacificar el país a través de las elecciones generales. No hay otra forma de tener un gobierno legítimo, digamos, en el Estado cuando no se hacen elecciones. Entonces hemos presentado una propuesta para llevar adelante las elecciones generales, pero también para elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales departamentales. Legalmente, ¿cuál debería ser el procedimiento? Bueno, que la Asamblea Legislativa Plurinacional convoque a una sesión específica para tratar el tema de las elecciones, para tratar también, y por supuesto, lo que es la designación de las autoridades electorales. Es una atribución que manda la Constitución Política del Estado. Tuto Quiroga ayer presentó un proyecto para que se convoque elecciones a través de un decreto. Carlos Mesa, por su lado, exige de que estos comicios sean a la brevedad posible. Luis Fernando Camacho incluso le ha puesto un plazo. Usted también nos habla de una propuesta, por favor. ¿Es factible esto tomando en cuenta, y partamos por favor de la historia? Eduardo Rodríguez Belcel, 2005, se ha presentado un decreto y a través del mismo se ha convocado a elecciones, ¿no es cierto? ¿Es factible, es posible? Es posible hacerlo en el entendido de que son una de las funciones del presidente o presidenta del Estado plurinacional es emitir decretos supremos que en este caso, si es que es decreto supremo rumbo a las elecciones nacionales y también la designación de autoridades, es por el tiempo que estamos viviendo, la crisis social por la cual estamos pasando en el país, habilita, ¿no?, para emitir un decreto. Sin embargo, y reitero y considero que la Asamblea Legislativa debe asumir esa función. No estamos diciendo que la presidenta no lo haga. Si es que existe la necesidad de hacerlo, por supuesto que lo hará, en bien del país. Ahora, si este proceso es a través de la Asamblea, donde el MAS tiene mayoría, en palabras sencillas, ¿el movimiento al socialismo elegiría a los nuevos vocales? El movimiento al socialismo y por supuesto las otras fuerzas políticas que están al interior de la Asamblea Legislativa tienen que elegir a las autoridades nacionales, pues es un tema crucial para el país. Estamos hablando de un gobierno de transición, aproximadamente 90 días, 3 meses, ¿no es cierto? Sí. ¿Será que este tiempo es suficiente para poder hacer una convocatoria a elecciones y además elegir a nuevas autoridades? Sí, yo estoy planteando precisamente la posibilidad de que las elecciones nacionales se lleven en un plazo aproximado de 60 días, inclusive doy una fecha como el 5 de enero, puede ser un día más, un día menos, para que se lleven adelante las elecciones, en el entendido de que en este momento tenemos un padrón electoral ya consolidado. Lo único que se tiene que hacer en este momento es que los directores nacionales, el director nacional del Servicio de Registro Cívico y los directores departamentales lleven adelante un proceso de depuración para que nos presenten las listas de habilitados e inhabilitados para las elecciones. ¿Qué pasos se tienen que seguir de acuerdo a la propuesta que usted tiene, por ejemplo? El plazo primero es la elección o designación de vocales. En eso le pido por favor que hagamos un punto aparte. En ese sentido, para elegir a las autoridades, probas que se ha venido mencionando, ¿no es cierto?, autoridades del Tribunal Supremo Electoral, estas deben ser elegidas por tema de méritos, por ejemplo, exámenes de competencia, de acuerdo a la región, experiencia. ¿Qué debería ser tomado en cuenta? Hay que respetar lo que manda la Constitución Política del Estado, donde indica que cualquier ciudadano boliviano, cumpliendo una serie de requisitos de la misma Constitución, puede presentarse a una convocatoria. Eso es lo que normalmente se hace, una convocatoria pública. En este momento, por el tema de la situación que estamos atravesando en el país, pues veamos cuál es la salida que le da o la Asamblea Legislativa o tal vez la señora presidenta. ¿Cuánto tiempo demoraría esto en la selección, revisión de los documentos, por ejemplo? Es un tanto complejo, sin embargo, de igual manera también proponemos como 15 días para todo este proceso de convocatoria inicialmente, que serían unos 7 días, y otros 7 días para revisar la documentación, por ahí ver la presentación de los candidatos y candidatas, y en el día 15 tanto la Asamblea Legislativa Plurinacional para elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral como la Cámara de Diputados se sentarían para designar a los vocales. Después de eso, ¿qué vendría? Inicialmente, una vez constituidos los vocales, se hace el lanzamiento de la convocatoria para las elecciones, ¿no? Ese es el trabajo que tienen que hacer ellos, y la convocatoria
convocatoria para las elecciones, de acuerdo a la ley, tiene que emitirlo el Tribunal Supremo Electoral, los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que son 7, 6 que son elegidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y uno que lo coloca o lo designa el presidente o presidenta en este caso. ¿Qué pasaría con las primarias? Bueno, la ley 1096 creo que tendría que dejarse de lado y ver la posibilidad, no sé, de modificarla, derogarla o la posibilidad que vean los asambleístas para que se vaya solamente con la ley del régimen electoral, porque la ley de partidos políticos nos tiene tiempos muy largos y como lo ha visto la ciudadanía, hemos tenido casi un año de proceso electoral entre elegir a los candidatos a elecciones primarias, en elecciones primarias, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia y también el proceso electoral. Lo que en este momento se tiene que hacer es ver la posibilidad de no tomar en cuenta la 1096 y solamente la del régimen electoral, que es la 026. Es una norma fundamental además. ¿Tendrán tiempo para hacer campaña política los partidos? Sí, en el marco de la propuesta que estamos presentando, sí existe una posibilidad, en el calendario tiene que existir la posibilidad de que los candidatos y candidatas presenten sus propuestas al país. Entonces se puede tomar el tiempo, ya que paralelamente se van haciendo los trámites administrativos, como es el hecho de la imprenta, por ejemplo, la impresión de los más de 7.300.000 boletas que van a estar en el país. Eso en función del número de ciudadanos empadronados. Entonces sí existe esa posibilidad y por supuesto tiene que hacérsela. ¿Podrían participar otros candidatos? Y ahí voy a también sumarle otras consultas. ¿Evo Morales puede ser candidato? ¿Yanine Áñez puede ser candidata? Por supuesto que sí, en el entendido de que en este momento todavía se tiene vigente la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilita a cualquier ciudadano pueda participar de los procesos electorales como un derecho humano. Esa resolución todavía no ha sido reconsiderada. Si el Tribunal Constitucional Plurinacional reconsidera esa resolución que habilita el derecho político como derecho humano, pues cualquier ciudadano puede presentarse más de una vez. Reiteramos entonces, Evo Morales y también el actual presidente Yanine Áñez, quien está en un gobierno transitorio, podrían ser, ¿no es cierto?, de acuerdo a que se entiende la norma. Muy bien. Ahora, el TREP, ¿no? El TREP ha sido bastante cuestionado. Hemos podido ver que no es un sistema muy confiable, por así decirlo. Ahora, ¿se deberá implementar otras medidas de seguridad para que también se pueda acceder al conteo de votos, por ejemplo? ¿Es factible a estas alturas? Porque no tenemos mucho tiempo, ¿o no? En este momento lo que vale, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral y la 018, es el cómputo departamental que lo realizan los tribunales electorales departamentales y el cómputo nacional que lo realiza el Tribunal Supremo Electoral. El sistema TREP, que es la transmisión rápida de información, ha generado bastantes complicaciones, no solamente para los vocales, que en este momento inclusive están intentando defenderse en la justicia, sino para todo el país. Ha generado esta crisis social y convulsiones en todo el país. Entonces considero que el TREP esta vez, tal vez más adelante, por supuesto no sea utilizado. Si nos vayamos a los tiempos que da la ley, por ahí estoy planteando inclusive que el cómputo departamental pueda realizarse en 5 días, la ley dice 7, y el cómputo nacional pueda realizarse en por lo menos 3 días, que se lo puede hacer. Hemos visto que existía gran capacidad de nuestros técnicos que pueden llevar adelante todo este proceso de consolidación de las actas de escrutinio en los tribunales electorales departamentales. Pero la población tiene mucha susceptibilidad, ¿no? ¿Cómo garantizamos de que estas elecciones sean transparentes? Bueno, la garantía que se da es en la presencia de los jurados electorales, por un lado, que velan porque el acta de escrutinio vaya con todas las formalidades de ley, la cadena de seguridad que debe tener esa acta de escrutinio y, por supuesto, los vocales de los tribunales electorales departamentales y del TC, pero además los delegados de partidos políticos, que cuando se está validando el acta de escrutinio, ellos tienen que estar presentes en las salas plenas de los vocales departamentales inicialmente y por supuesto de los tribunales, del Tribunal Supremo Electoral. Para ir cerrando, por favor, explíquenos, este proyecto ya lo ha presentado, lo va a presentar, reiteronos el plazo que usted menciona, por favor, para estos comicios. Sí, ya lo presenté, ayer ya no pudimos entregar a la presidenta ni al ministro de la presidencia por el tema se ha cerrado totalmente Plaza Murillo. Sin embargo, ya se ha presentado a la Asamblea Legislativa y los plazos que damos es precisamente uno, el tema del día de las elecciones podría ser el 5 de enero, contando de que vayamos con el padrón electoral actualizado
que tenemos en este momento. 2, que la designación de los vocales vaya desde la convocatoria hasta su posesión en 15 días, desde el momento que se lance la convocatoria, si es que se lo va a hacer por convocatoria. Luego también hablamos del plazo que se da para el tema de cómputo, ¿no? El cómputo departamental en 5 días, que lo tendrían que hacer a partir del día de las elecciones, cosa de que desde el 10 de enero ya tengamos resultados, ¿no? Y podamos ver quiénes son elegidos diputados y senadores, diputados. ¿Por qué? ¿Y por qué le digo? ¿Y por qué planteo esta fecha de 5 de enero, Vania? Porque el 22 de enero, oficialmente las autoridades que tenemos en la Asamblea Legislativa, tanto diputados como senadores, dejan de ser autoridades. Su cargo, su tiempo constitucional ha concluido el 22 de enero. Entonces, a partir de esa fecha ya no habrían senadores ni diputados. O sea que se tiene que llevar adelante las elecciones antes del 22 de enero. Si no, vamos a tener vacío de poder ahora en el otro órgano, que es el órgano legislativo. Entonces, sí se tienen que agilizar los tiempos. Por eso es importante que las autoridades, tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo, se sienten y definan de una vez este tema. Y bueno, esa ha sido una de justamente los argumentos que ha señalado la señora Yanine Áñez, ¿no es cierto? La convocatoria de forma inmediata a elecciones y, por otro lado, la posesión de las nuevas autoridades hasta el 22 de enero. Veremos qué es lo que sucede en estos días. Le agradezco mucho por su visita. Muchas gracias a usted, Vania, y Dios quiera de verdad que el país se pacifique. Necesitamos elegir a nuestras autoridades que van a gobernar el país por 5 años y de acuerdo a Constitución Política del Estado. Necesitamos que se pacifique el país. Sí. No necesitamos que haya más gente, que estemos llorando, que haya madres llorando, que estemos llorando a nuestros hermanos. Necesitamos pacificar el país. Yo destaco mucho, señora Choquimia, de que con estas propuestas se trate de llegar a soluciones. Es importante proponer, ¿no es cierto?, y buscar el diálogo. Tenemos más en el día.